su cámara. Quería, quería comentar algo primero. Eh, Ahora sí, ya estamos de nuevo en la clase. Lo anterior no lo grabé porque quería que estuvieran más libres libres, que estuviéramos más libres todos de dialogar, ¿no? Eh, eh, y además no hace falta tampoco grabar todo. Las clases, la idea de la grabación es que el que no pueda venir pueda remitirse a la grabación en algún momento y que el que quiera repasar también pueda remitirse a la grabación. Y ya después a futuro veremos qué hacemos con esas grabaciones, ¿no? Vamos a ver. Bueno, entonces, vamos a cerrar hoy el primer tema, el tema uno. Vamos a ver justamente a McGee. Ya vimos todas las lecturas, pero ya hemos visto muchos temas de los que McGee propone, ¿no? No crean que no los hemos visto. McGee nos habla de temas muy que ya hemos ido conversando. McGee y Isaías Berlín. Y es a mí me gusta la entrevista porque es muy fresca, es como más, menos académica, al ser una entrevista se vuelve dialogante, ¿no? Entonces, al ser dialogante es importante porque así como uno dice, no, eso implica, lo dialogante implica que evidentemente una entrevista nunca es sistemática, ¿no? Sino que son una serie de temas uno detrás del otro, entonces no hay una sistematicidad, como es el caso del texto, por ejemplo, de SEA, que es un texto ya mucho más sistemático, ¿no? Puntos por puntos se va dialogando temas. No hemos leído todavía textos de profundidad fuertes todavía, ¿eh? Pero bueno. ¿Qué quiero rescatar de este? O bueno, más bien les voy a dar la palabra a ustedes. ¿Qué podemos rescatar diferente de todo lo que hemos dicho, de lo que plantea Isaías Berlín a instancias de McGee, los dos filósofos, les puse a leer hasta la página 25 porque ya después se mete en la filosofía marxista y no me interesa ahora dialogar sobre ese tema, ¿no? No es el momento, estamos en qué es la filosofía. Entonces, ¿cuáles son los temas que ustedes rescatarían de esta, que abordan los autores? A ver, les doy la palabra. Pongan un tema, comenten lo que ustedes deseen, adelante, porque ustedes incluso en la clase pasada, como algunos dijeron, ay, vamos a ver esta lectura, ¿no? Entonces, también quiero que participen. Recuerden que las participaciones las apunto, no las evalúo, las apunto solamente. Y esto va a servir al final para su evaluación. A ver, si lo leyeron, ¿no? Pues ya han tenido más que tiempo para leer, ¿eh? Espero Sí, porque profesora, bueno, a mí me gustaría hacer un Frida, comentario. muy bien, empiezas tú, pero le pido a los demás para que no se monten los discursos, que levanten la mano. Adelante, Frida. Bueno, sí, como bien menciona, la lectura de Maggie la sentí un poquito más amena que las otras, que son como que como muy conceptualizadoras, y esta es como que más, como que fluye, ¿no? Fluye y te va atrapando más. Pues prácticamente me quedo con que la filosofía pone en tela de juicio los presupuestos que tenemos por sentados, ¿no? O sea, como los dogmas que se tienen por sentados y que no se tienen por ciertos. Entonces, la filosofía entra en este papel y funge en cuestionarlo, en examinarlo y decir, a ver, ¿por qué esto es así, así y así? Y pues tener el poder crear un sentido crítico de lo que ya existe, ¿no? Muy bien, Frida, muy bien. Ari, voy a anotar un poco los temas que ustedes me están diciendo, como si tuviéramos un pizarrón. Y los estoy anotando aquí en un blog que tengo, ¿no? Un blog en la digital. Y ya los vamos dialogando después. Ari, adelante, pero quiero que primero hablen ustedes. Bueno, a mí lo que me pareció sumamente interesante que aparece casi al final de la lectura es que muchas personas conciben a la filosofía como una fuente de respuestas, como una guía. O sea, buscan en la filosofía que se les diga cómo actuar y muchas veces, como explica Berlín, no es así, sino que simplemente la filosofía es una guía para que las personas conozcan su entorno, vean las posibles respuestas y sepan por qué razón actuaron de esa manera o por qué piensan de una forma u otra. Muy bien, muy bien. El tema está muy buena esa parte, sí. Está muy interesante.
Maya o Dulce, Dulce. Dulce, Maya es nombre también o es apellido, ¿no? Es mi apellido. Sí. Entonces, ¿qué te gusta más, que te diga Dulce o Maya? Creo que me gusta Maya porque parece nombre. Pero no. Maya está bien. Así se llama una sobrina mía, Maya. Sí. Ujú. Bueno, lo que yo rescataría de la lectura es la clasificación que hace del tipo de preguntas que hay, que son las empíricas y las formales. Sí. Y pues a partir de eso vamos a tener a la filosofía en medio, porque pues, o sea, ¿dónde buscamos la respuesta a las preguntas filosóficas que nos hacemos? Porque, por ejemplo, las empíricas pues las podemos responder por sentido común o por experiencia, y las formales pues por método, pero entonces las filosóficas quedan en medio porque pues no están definitivas. Eso podría rescatar. Muy bien, también ese es otro de los temas fundamentales. Daniela. Sí, además también habla mucho sobre el lenguaje. Dice que, por ejemplo, empezamos a filosofar y empezamos a preguntar qué es esto, ¿no? ¿Qué significa? Pero dice que no nos debemos enfocar tanto en la raíz etimológica de la palabra o algo así, o no en su contexto gramatical o lexicológico, sino que hay que buscarle el sentido a las palabras, como lo que estaba comentando en la otra clase, profesora, que de acuerdo al tiempo en que lo viven, a las circunstancias, al ámbito, o sea, todo eso, hacer una concatenación para poder llegar pues a una respuesta, intentar llegar a una respuesta. Y tiene también muchas cosas de de Leopoldo Sea, pero lo dice como en otro diferente, como lo que estaba comentando ahorita Dulce, que sobre las preguntas que, que nos hacemos, ¿no? Para conocer las cosas. Por ejemplo, hay preguntas que podemos contestar siendo empíricos, y hay preguntas que podemos contestar haciendo, no sé, a través de un método científico. Por ejemplo, también dice que hay cosas que de todas maneras son cosas que no conocemos, pero que se pueden saber de una forma. Y la filosofía no siempre encuentra la respuesta. O sea, es algo como lo que nos decía Leopoldo, o sea, que es como un callejón sin salida, ¿no? Cuando te empiezas a preguntar cosas así. Sí, está bien. De hecho, por ahí, ese callejón sin salida, para un poco que lo retome Juan, que por ahí preguntó en la última clase. Sí, Juan, pero maestra, nos vamos a tener que preguntar todo el tiempo. Sí, sí, eso hay que retomarlo también, es muy importante. Gabriela, ya terminó Daniela, ¿no? Bajen la manito para que no me confunda. Gabriela y después Diana y cerramos para dialogar. Claro, pues de la lectura de Brian McGee, espero que sí se pronuncie así. Bueno, es que muchas cosas ya las dijeron, pero igual era como para pedirle, por favor, porque habla del lenguaje, ¿no? Y lo que yo entiendo a medida que avanzaba la lectura es que a través del lenguaje formamos ciertas, o no sé si creamos ciertas, o sea, el lenguaje avanza y abarca conceptos abstractos que permiten quizás o sea, una actividad filosófica dentro de ese lenguaje, ¿no? Él hablaba precisamente sobre cómo una palabra es distinta para diferentes especialidades y que la filosofía en sí se convierte más bien en una actividad que en una doctrina, ¿no? O sea, en una actividad de quizás elucidar ciertas cosas más allá a través del lenguaje. O sea, pero honestamente no entendí muy bien porque me parece un tema complicado y sé que hay más filosofía al respecto, ¿no? Sobre el lenguaje y la filosofía. Pero también me parece importante, bueno, ya lo había mencionado otra compañera, sobre estas preguntas, ¿no? Las preguntas formales y empíricas, y cómo es que a través de esta formulación, o sea, de esta creación de un sistema empírico o formal, entonces empiezan a separar la filosofía de la ciencia, ¿no? Decía, los astrónomos dejaron de ser filósofos porque tenían preguntas formales o empíricas, ¿no? Si bien no tenían la respuesta, tenían una manera de preguntar, mientras que los filósofos todavía no tienen una manera de preguntar. Entonces, creo que esto va muy relacionado con el lenguaje y me gustaría pues entenderlo mucho más allá de lo que quizás entendí en la lectura. Vale, muy bien también, ese era uno de los temas. Diana, adelante.
Sí, bueno, la lectura me pareció como muy accesible porque yo siempre he visto como la filosofía como algo que solo la gente que ha tenido contacto con ella desde muy pequeños o que empezaron como con las bases pueden acercarse. Entonces, creo que al inicio, una de las preguntas es, ¿cómo le harías tú como para generar este interés en las personas hacia la filosofía? Una de las cosas que me gusta que dice es que como que es algo muy personal porque no cualquiera se quiere preguntar lo que sus constructos, ahora sí, a lo que él se ha debido como persona y que es un camino doloroso. También pero ya después como que pasan muchas páginas y cuando hace como que empieza a contar esta parte del niño, que le pregunta a su papá de, oye, pero yo quiero conocer a Napoleón. ¿Y por qué no lo puedo ver? O sea, este tipo de cosas que hacen, claro, que la filosofía, como lo menciona el texto, es una práctica, pero en qué momento yo, por ejemplo, me sentí privada de hacerla, al sentirlo como algo muy superior a lo que yo podía hacer. Y creo que con el ejemplo del niño me dejó entender que es una práctica que cualquier ser humano puede hacer. Y también otra parte que me gustó del texto es que cuando habla como de esta separación de las ciencias, de la filosofía, que dice que siempre permanece algo ahí, porque los científicos no se preguntan el significado de los términos que utilizan, porque están muy dedicados a su actividad, pero esas preguntas siguen abiertas. Entonces es como, no es que esté separado, sino es como una telaraña. Yo lo entendí así. Está muy bien, muy bien. Pusiste puntos nuevos, incluso sobre temas que ya habían abordado. Muy bien, muy bien. Muy bien, Diana. Y Juan, a ver, te cerramos contigo. Gracias, profesora. Bueno, yo también me quedo con que algo similar a mis compañeros de la lectura, Berlín menciona que la tarea de los filósofos es una tarea doble. Es decir, primero deberían de examinar y después una parte de crítica, pero bueno, yo la entendí como en sentido amplio, no tanto como criticar en un sentido negativo, de decir, no, esto es incorrecto, como una cuestión de abonar más comentarios a las interrogantes que ya están dadas sí, comentadas. Bueno, criticar estos presupuestos de los juicios de valor que hacemos los seres humanos, a los que le agregamos una idea. Además, otro aspecto que, bueno, yo lo consideré como punto de las lecturas, es que la filosofía intenta encontrar respuestas generales, y lo dijimos, ¿no? Universales a los problemas que no son tratados en de las ciencias o disciplinas formales, como podría ser el aspecto de los valores y qué es la vida, y ese tipo de cuestiones. Muy bien. Bueno, muy bien. No sé si alguien más, si no, vamos a dialogar un poquito sobre estos temas. A ver, ¿qué hemos hecho, no? Dialogar qué es la filosofía, y por eso la entrevista es buenísima, porque después estaba yo, Isaías Berlín es un filósofo, bueno, historiador de las ideas que fue muy marxista y después se convirtió, de hecho, es un converso, ¿no? Bueno, dice mi esposo, pero es muy facho, y le dije, no, no, le dije, a mí me da lo mismo si es facho, espérate, no, no es que me dé lo mismo, pero me dijo, pero la entrevista es muy buena y muy importante y muy interesante y trascendente para ustedes, porque él es un converso, y después nos pusimos a pensar y digo, nunca he visto un facho que se convierta a la izquierda, sino de izquierdas que se convierten en fachos, y estábamos dialogando eso, y porque sí, porque el tipo se decepcionó, y entonces tiene una biografía sobre Marx, creo. Yo no lo he leído, la verdad, pero ha sido él uno de los, como de los historiadores y los filósofos más eh, citados por los conversos, por ejemplo, como Vargas Llosa, ¿no? Para que entiendan lo que estoy hablando de converso, ¿no? Un Vargas Llosa, un Octavio Paz. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? Sí, ustedes son muy jóvenes, es verdad, pero son actores, también yo no había nacido cuando ellos se convirtieron. Em, Son personas, actores de la cultura, intelectuales, grandes intelectuales, que en un momento determinado creyeron en proyectos de izquierda o creyeron en un momento de izquierda también. Como dice Carlos, me decepcionó, ¿no? Está bien, pues te puede decepcionar un día, pero eso no quiere decir que no vas a seguir creyendo en determinados postulados a cambiar en la vida, ¿no? Y en la sociedad.
pero estos cambiaron todos sus postulados, ¿no? Y su vida. Y se volvieron articuladores de ideologías de derecha y todo eso. Pero eso se los comento así como cultura general, que lo estábamos dialogando incluso ayer o antier, con mi esposo, que, bueno, sabe, es profesor también de la facultad, pero además es un nerd así, lector de todo. Y si yo leo mucho, él lee doble, entonces me desespera porque sabe de todo y sabe, no, fulano no sé qué, sobre todo esas cosas de saber de los autores, todos los detalles y esas cosas. Yo no, yo leo mucho de muchas cosas, pero hay cosas que ya me rebasan, no me da tiempo. Pero bueno, a mí me encantó. A Brian McGee sí lo conocía, y Isaiah Berlin también lo conocía de manera general, pero no. Pero me gustó mucho la dinámica para que ustedes se introdujeran a los temas. Y trata todos los temas que ustedes trabajaron, entonces comentaron. Entonces, miren, me interesa aquí varios puntos. Uno es, el punto que más me interesa, fíjense que él, al ser un filósofo que no es en ese momento ya, no es un filósofo crítico del todo, argumenta el tema del cuestionamiento, pero no como crítica. En esta clase, el tema de la crítica lo vamos a ver después unido a la filosofía, pero como una actitud dentro de la filosofía y como un modelo filosófico específico, un sistema filosófico que hace crítica y se dedica a eso. Por eso algunos dijeron, no, como dice Juan, no es criticar todo por criticarlo todo. No, justamente eso es lo que dice el autor. El autor lo que dice es que la filosofía es una actividad filosófica. Eso no lo dice solo, lo dice, si mal no recuerdo, dice que lo dice Heidegger, ¿no? Heidegger es el que lo dice. La filosofía es una actividad, es un ejercer la reflexión en función, y de hecho yo estuve leyendo unos textos antes de empezar el curso, cuando empezó el curso, para ver qué texto me gustaba más para ponerles a ustedes, y leí uno justamente eso, de Heidegger, sobre qué es la filosofía, y habla de la actividad filosófica. Es una actividad, es un ejercicio, y es un ejercicio de cuestionamiento. ¿De cuestionamiento de qué? De los dogmas. A ver, no es que los dogmas sean malos o buenos, a ver, hay dogmas, todo, incluso hay muchas cosas que son dogmas, como que la Tierra es redonda o que la ley de gravedad, son dogmas. Es decir, dogma quiere decir que no cambia, que ya no varía, porque además está más que comprobado que es así, aunque la Tierra se ha dicho, bueno, es redonda, pero achatada en los polos, ¿no? Y abultada por ahí. Entonces, ha habido como comprobaciones empíricas, y por ejemplo, en el campo científico, hoy hay muchas cuestiones como leyes que están dadas y son dogmas. No por ser dogmas, hay que valorar que es un pensamiento osificado, vamos a decirlo así. No todo dogma es osificado, sino hay dogmas que se establecen en cuanto que están comprobados así empíricamente en la ciencia, luego entonces no han cambiado. Son las grandes conclusiones científicas, estoy hablando no de la filosofía, que no han variado porque no han sido falseables, ¿no? No han sido, en este caso, la falibilidad del conocimiento, ¿no? Falible, no han sido en un momento determinado demostrados de otra manera, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, incluso, y esto no solo abarca las ciencias exactas, ¿no? Por ejemplo, es un dogma el teorema de Pitágoras, ¿no? Tiene que ver con las matemáticas, pero también es un dogma leyes de la física mecánica, ¿no? Estos teoremas que tienen que ver con la velocidad, el cuerpo, el movimiento. Pero también es un dogma ya los conceptos de tiempo. Hay tiempo, el tiempo puede ser exacto. ¿Qué hora es? Son las 3:56 p.m. en la Ciudad de México. Puede ser relativo, son las 4:56 p.m. en La Habana, por ejemplo. O son las 1:56 p.m. en Baja California. Son 2 horas antes. Tiempo relativo, depende de la ubicación la relatividad del tiempo, depende de la ubicación del observador o la observadora. O puede ser, o el tiempo puede ser, y hay estudios de la física, y ese todavía no ha entrado como ley científica, el tiempo puede ser irrelevante, plantean también algunos físicos. Irrelevante quiere decir que hay un espacio energético en el mundo
Y no está hablando solo de la Tierra, está hablando del universo, de los muchos universos, que hay un espacio energético donde el tiempo no existe. Es decir, todo está conectado y no es que pase tiempo, ni hay un antes ni un después. Hay pura, es una constante, no es que sea estático, sino el tiempo está funcionando en lo relativo y en el exacto, todo el tiempo, en el mismo espacio, pero también en el mundo energético, como que no hay tiempo. Y eso se plantea también. Entonces, eso es de la física. Este último no se ha llegado a una ley científica como tal, pero antes sí, entonces son dogmas. Ahora, vamos al otro punto. ¿A qué dogma se refiere entonces Isaías Berlín? Se refiere a los dogmas que tienen que ver más con creencias o con todos los objetos que cuestionan la filosofía. Y va a tener mucho que ver, por eso hablé de los temas, de las ramas, en todos los inicios de las clases hablamos de esto. Porque ¿a qué nos dedicamos a estudiar? Pues nos dedicamos a estudiar el cómo conocemos los seres humanos, cómo construimos el conocimiento, hacia dónde vamos, y ahí también puede haber una serie de dogmas, por ejemplo, ya establecidos en epistemología sobre todo. Alguien dice, no, los silogismos no existen, ya hemos comprobado que no existen. No, si el silogismo es pura matemática, y claro que existe. Y hacemos silogismos todo el tiempo, razonamientos, ¿no? Eso sí existe. Y cuando está más ligada a cuestiones de lenguaje, por ahí que comentaron Gabriela que decía, no entendí bien lo del lenguaje, cuando el lenguaje está ligado a cuestiones matemáticas, en la filosofía analítica, por ejemplo, bueno, se vuelven algunas cosas dogmáticas y como primeros principios que no han variado todavía. Pero, por ejemplo, el primer paso, un análisis del lenguaje, Gabriela, cuando les di en la clase todo lo de Aristóteles, ¿no? Porque Aristóteles primero habla del método inductivo, ¿te acuerdas? Observación, clasificación, género, especie, primeros principios, pero después el método deductivo siempre es un razonamiento silogístico. Y luego entonces ese razonamiento silogístico parte de primeros principios y siempre va a ser una articulación lingüística, un razonamiento que está basado en enunciados bien construidos lingüísticamente. Eso es una ley y eso nadie lo... Incluso esos mismos métodos, cómo se hacen, en epistemología tienen mucho de conceptos ya bastante, que no están osificados, sino que están centrados y se han vuelto, se usan todo el tiempo, pero se vuelven ya conceptos muy establecidos. Ahora hay otros campos como es la estética, como es eh, bueno, a ver, para terminar con el lenguaje, para terminar ese punto, porque es muy importante. Esa es una parte que está ya establecida, pero por ejemplo, ¿a qué se dedicaría la filosofía respecto al lenguaje? ¿O qué le interesa a la filosofía del lenguaje? Pues que el lenguaje, nosotros cómo intercomunicamos, cómo hacemos conocimiento, con palabras. Sí razonamos todo, pero todo el tiempo lo que hay después de eso, de todo el proceso, tenemos experiencias. A ver, todos aquí, todos y todas aquí tenemos experiencias, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí van conmigo? A ver, porque ya algunos ya, todo el mundo dice, Sí, sí, tenemos Sí, profesora. experiencias. Pero a pesar de que, a menos de que tengamos experiencias, la articulación primaria, o vamos a decir, junto a la experiencia, depende del filósofo que leas, eh, eh, pero realmente los filósofos van mucho, casi todos los filósofos van mucho entre que la experiencia y el lenguaje, como a priori, ¿no? Y el lenguaje incluso es un a priori, es un antes de, porque tú empiezas a construir lenguaje enseguida que naces. No es que sepas hablar, es que desde que uno nace construye lenguaje. Y el lenguaje es llorando, por ejemplo, frente a mamá o frente a papá o frente a quien esté, que te cuide. Sea una persona, lo que fuere, tú vas a emitir toda una serie de signos y señales en función de la sobrevivencia, que es alimentarte, tomar agua, lo básico, ¿no? Alimentarse y si no te mueres. Si no tomas agua y no te alimentas, se muere el bebé. Entonces, y el bebé, y además si el bebé está incómodo, si está sucio, también va a llorar. Porque uno no solamente se alimenta y eso, sino también tiene que corporalmente sentirse a gusto.
Por eso los niños, si se orinan, aunque sean bebés, lloran. Lloran, llega un momento en que lloran porque están molestos, están molestos. Entonces, o si tienen frío, si tienen calor, ¿no? Todo el tema de la corporalidad. Entonces, ahí ya empieza una articulación de comunicación. Por eso se dice que el lenguaje que está vinculado a la experiencia y es un a priori, a ver, no es el lenguaje en sí, sino el acto comunicativo es lo que es un a priori, diría Habermas, por ejemplo, ¿no? El acto comunicativo. Y ese acto comunicativo se implementa mediante diferentes lenguajes que tienen diferentes etapas, depende de la edad que tú tengas y de lo que aprendas y después del lenguaje que experimentalmente vas aprendiendo. Puede ser un lenguaje de señas y puede ser un lenguaje autóctono materno, como se le llama, y puedes aprender mucho más. Y no es un tema de palabras. Las palabras van conformando enunciados que son conceptuales y son lenguajes. Entonces, ¿qué le interesa a la filosofía? Pues la filosofía le interesa todo ese proceso desde el punto de vista formal, de cómo se arman los enunciados, etcétera, etcétera, que es todo lo que dice Aristóteles en el Organón, y todo ese razonamiento, que eso es puramente formal, pero también le interesan los significados de sentidos. ¿Qué son los significados de sentido? Ahí viene a entrar un papel fuerte lo que es la hermenéutica, por ejemplo, que tiene que ver mucho con el derecho, ¿no? ¿Y qué son los significados de sentido? Pues los significados de sentido es todo lo que está hablando el autor en el texto de qué quiere decir un quark, qué quiere decir cuántico, ¿no? O qué quiere decir molécula, si vas a hacer filosofía de la ciencia, ¿no? Y en el derecho tenemos mucho. Ahora el martes empezamos ya con filosofía del derecho, estoy preparando ahí las lecturas para subírselas. Y no vamos a durar tanto tiempo porque, bueno, ya veré, porque ya tenemos las bases de la filosofía. Entonces, más bien lo que me interesa es ya aterrizar esto al derecho, ¿no? Esto que hemos estado viendo, aterrizarlo al derecho. Pero en el derecho es lo mismo, Magui lo dice muchas veces, ahí Isaías Berlín, ¿qué es un derecho? O qué es la violencia, por ejemplo, ¿no? Y ahí es donde entra a jugar un papel la reflexión filosófica. Fíjense, deberíamos olvidarnos un poquito de la filosofía como disciplina, esa cosa macro. No, de reflexionar, de cuestionarnos las cosas, y ahí ese es el punto importante, cuestionarnos los dogmas, por ejemplo, que tengan ustedes establecidos sobre qué es el derecho, por ejemplo, el concepto de derecho que ustedes tienen. Seguro estoy que la mayoría de sus profesores, yo sé que a todos y todas no, porque sé incluso que algunos ya han estado conmigo y yo de eso hablo en mis clases, pero también sé que han estado con otros profesores y profesoras que tenemos a lo mejor un sentido más crítico del derecho. Y crítico no es decir que el derecho no sirve, ¿eh? No, no, no. Crítico es asumir el paradigma crítico del derecho, luego entonces pensar el derecho de otra manera. Y, por ejemplo, para nosotros no tiene ningún sentido decir que el derecho es un conjunto de normas establecidas por el Estado, nación única exclusivamente, como un cuerpo normativo que debe estar vigente y que debemos acatar y que regula las conductas sociales. Sí, sí, eso es una parte del derecho, pero para mí no es el derecho todo solamente, no es lo único. Entonces, cuestionarse esos presupuestos que les han dado a ustedes en el conocimiento de lo jurídico, por ejemplo, ¿no? Cuestionárselos. Yo entiendo que en la licenciatura esto es difícil porque uno está como esponjita absorbiendo, intentando comprender qué es esta cosa técnica, qué es el derecho, qué es esta cosa conceptual, incluso tratándose de aprender todo lo que hay, porque en la carrera de derecho hay que aprendérselo todo, y son miles de cosas. Me refiero que tienes que pasar por todas las materias, ¿no? Ya a mí lo que no me interesa ya, adiós, ¿no? A mí mercantil, adiós, fiscal, bueno, no me gusta, no me interesa, no es lo mío. Y ya no me interesa, pero ustedes tienen que pasar por ahí. A mí yo sufrí ese octavo semestre por ahí, que era todo así fiscal, no sé qué. Ay, qué porquería, ¿por qué tengo que aprender esto? Pero es necesario para el que le guste y me parece y es importante también en las esferas de la vida social del mundo, ¿no? Pero a mí no me gusta, no me interesa. Entonces lo que no te gusta es flojera. Habrá quien aquí en esta clase dirá, la filosofía es una flojera. También, no pasa nada. Es como todo, de todo, ¿no? No pasa nada. Y eso es un tema de gustos, ¿no? De gustos, de formación, de formación y de deformación también de cada uno. Entonces,
Lo que quiero es que decirles, a ver, para terminar, Gabriela, con lo del lenguaje, es que nos interesan mucho esos significados de sentido. Y entonces eso, ahí pasas por ese acto comunicativo que, que lo que tiene adentro es lenguaje con experiencia. Acuérdense que una cosa son las palabras, los conceptos, los enunciados, pero sino el lenguaje es una cosa mucho más compleja en la cual está articulada la experiencia, ¿no? Y ahí dentro, el lenguaje científico y técnico es más complejo aún, porque está lleno de conceptos que son científicos y técnicos. Si alguien quiere comentar algo, levanta la mano y yo le doy la palabra, no hay ningún problema. Porque he visto que varios de pronto abren el micrófono, no sé si quieran comentar algo, si lo quieren comentar, adelante. Entonces, eso es importantísimo porque justamente no es que estemos hablando, y esto es relevante porque siempre decimos que las palabras son abstractas, claro que son abstractas. Nunca, no salimos a la calle, voy al Oxxo a comprar un concepto, ¿no? Bueno, ese es el marketing de los restaurantes, es ese. No, no es un concepto. El marketing de restaurantero hoy es que tú vas a un restaurante a vivir una experiencia. Tú vas a comprar una experiencia. Eso, tú pagas por una experiencia de gusto, de sentidos, entonces, yo se lo digo porque sí conozco un poquito del tema, por familiares que trabajan en toda esa línea. Y entonces dice que hoy por hoy una afectación grave que tiene es que no se puede compartir la experiencia, porque no es lo mismo que tú vayas y recojas la comida y te la lleves a tu casa, entonces no hay experiencia ahí. ¿Qué experiencia va a haber? Es horrible ir a buscar la comida, a traértela a tu casa o mandarla a buscar, qué horror. A mí se me hace horrible. Entonces sí, y entonces uno lo que dice, ay no, prefiero cocinar rico yo y ya cuando abran voy, ¿no? Sí, entonces por eso por eso pierden clientela, porque hay mucha gente que sí le gusta y ellos lo dicen, vivir esa experiencia. Pero también han visto por ahí en mercadotecnia, te vende un concepto, ¿no? Eso no existe. No te puedo vender un concepto. Te está vendiendo un significado que te da para ti, que para ti tiene un simbolismo, que te da una imagen de un estatus que tú crees tener. Eso es lo que te venden. Y eso es parte de lo que hay que meter hoy en el marxismo, ¿no? Que está metido ya en muchos trabajos. Todo el tema del capitalismo simbólico y todo el tema de lo que implica vender imagen. Vender una imagen, te venden una imagen. Y esa imagen tú la asumes como un significado de sentido. Y todo eso se transmite con actos comunicativos, ¿no? Que están llenos de lenguaje y de conceptos. Entonces, eso no quiere decir que todo es abstracto, sino que hay un proceso en el cual la palabra, el concepto, el lenguaje, todo el tiempo está vinculado a la experiencia, a la práctica. Entonces, eso se los quiero poner porque la gente también asume que la filosofía es completamente abstracta. Sí, es verdad que es una reflexión racional, con temas de sentidos, porque hoy nadie se le ocurre decir que la racionalidad es pura. El primero que lo criticó fue Kant en 1700, a finales del siglo XVIII, diciendo que la razón no era pura, que estaba permeada de la experiencia, que había a priori, todo eso es lo que plantea Kant, ¿no? Y que evidentemente todo el acto de razonamiento tiene una vinculación con experiencias, con cultura, y con a priori, lo que él le llama el a priori, y todo esto se relaciona con imperativos categóricos que van conformando también todo lo que las personas creen sobre las cosas, ¿no? En ese sentido, a nadie se le ocurre decir que la razón es pura. Bueno, a algunos se les ocurre decir que la razón jurídica es pura en el siglo XX. Eso es verdad. Pero tampoco agarremos a Kelsen de conejillo de indias ahí, porque él es un neocantiano. Él tiene la claridad de que eso viene de una experiencia. Lo que él quiere es que ese lenguaje jurídico no esté permeado de la política, ni de la moral. Eso es lo que él quiere. Esto es importante que lo veamos, ¿no? Esto es importante, porque a Kelsen lo maltratamos bastante los críticos, pero es un gran filósofo y estaba enfrentado al fascismo en su época, y no quería que ese fascismo estuviera metido en el derecho, porque Carl Schmitt, justamente en su misma época, lo que hizo fue decir que el derecho tenía una articulación política muy fuerte, luego entonces
podemos matar a los judíos. No, ese es el tema. Entonces, y como hay una razón política, entonces ahí es donde hay que aplaudir a Kelsen y darnos cuenta de su contexto. Y ahí es donde está el fenómeno histórico, no solo del autor, sino del lenguaje ese que estamos dialogando, de ese concepto que es comunicativo, y ahí es donde vemos los fenómenos históricos. Si no vemos quién es Kelsen, en el momento que escribió, por qué lo escribió y lo que decía, contra quién también estaba dialogando, y también su origen de pensamiento filosófico, que es un neocantiano, estamos perdidos. ¿Está bien? Y como Kelsen, el pensamiento jurídico crítico, el marxista, todo, ¿no? Ese es un tema importante que quería comentarles. Bueno, comentarles no, profundizar. Estamos profundizando los temas, ¿no? Y ahí ustedes dirán, bueno, ¿y dónde entra ahí todo lo anterior que vimos? Pues entra en que justamente todos los sistemas filosóficos están articulados dentro de este proceso de actos comunicativos y lingüísticos y hermenéuticos, ¿no? Más bien. Y bueno, el lenguaje implica también la semántica, implica lo que ellos plantean ahí, la gramática, el léxico, que esté bien articulado, pues no puede estar hablando porquería, hablar mal. Me refiero no porquería en sentido sustancial, sino que tienes que, para que se entiendan las cosas hay que hablar coherentemente, ¿no? Tiene que haber un lenguaje racionalizado, racional. ¿Está bien? Racional me refiero a bien construido, lógica formal, Aristóteles, ¿no? Una idea es la casa, un enunciado es la casa es verde, otro enunciado es que no es particular sino universal, es todas las casas son verdes, ¿no? Pero no puedes, esto lo haría en un pizarrón, pero además no tenemos tanto tiempo porque hablamos un poquito hoy y si quiero terminar los temas, si me pongo a escribir nos demoramos más. Por ejemplo, yo hablo muy cubano, pero es todas las casas son verdes, ¿no? Con S. Y entonces si tú empiezas a quitar letras o palabras o estás haciendo una estructuración de un enunciado que está mal hecho, ¿está bien? Está mal hecho, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces tienes que decirlo bien. No es que yo lo diga bien desde el punto de vista, sino que se enuncie bien. Regularmente se escribe, porque para eso también las reflexiones filosóficas pueden ser las reflexiones de la esquina. Bueno, aquí no hay mucho de eso en los pueblos, ¿no? Aquí en la ciudad o en los barrios, ¿no? Que la gente se siente en la esquina a tomarse un trago y a conversar y no sé qué. En los barrios, en los pueblos. Aquí en la ciudad es un poquito más raro verlo. La gente va a la esquina a comerse un taco ahí en el puesto, pero así como a filosofar, a tomarse un trago, a comerse el taco por así, sentarse, fumarse un cigarro y seguir y no sé qué, en la Ciudad de México se ve cada vez menos eso. Solo en los barrios. En los barrios sí, en los barrios dentro de la ciudad. Esta ciudad está llena de barriecitos, así que tú caminas y entras y es un barrio. Y eso sí se puede ver. En La Habana eso se ve mucho, por ejemplo. En La Habana, uff, entre cada esquina hay un holgorio. La gente sentada ahí, sí. Y dices, no trabajan, por eso les pasa esto. Ya pasan ahí se echándose un trago, fumando tabaco. Y si la cosa está buena, se ponen el dominó. Y la música, y ahí sigue. Toda la vida. Diario. Tú dices, "Bueno, ¿y esto qué?". Sí, pasa mucho, sí pasa bastante. Todavía tiene esa cosa más pueblerina, que es muy bonito, a mí me encanta, me parece una cosa genial, ¿eh? A ver, que eso, y por ejemplo, ahí, y no es un tema de desarrollo, no desarrollo, es un tema de la característica de la ciudad, de la potencia de la ciudad, que si de pronto es una ciudad ya demasiado densa y la gente está metida en lo laboral, eso no ocurre. Pero, por ejemplo, aquí en los barrios ocurre, y yo he estado en ciudades incluso europeas y todo, y ciudades estas que son súper potentes, y te sales un poquito del barrio, no sé qué, y ahí están los viejitos en el bar. En España no quieren ver eso. En el bar a las 12 del día echándose una cerveza, un vino, y conversando, echándose un cigarro. Pero el bar es en la esquina y es afuera, entonces esa dinámica del diálogo. Ahora, ahí se hace filosofía, pues sí, claro, pero también, y ahí voy un poquito a conectar lo que decía Juan en la otra clase, es el tema de, bueno, estamos hablando del conocimiento filosófico y estamos hablando del conocimiento científico. Ahí les podrían, que quieran ver un poquito más, por ahí abajo hay unas lecturas de epistemología, ahí mismo en la página.
y hay una que tiene todas las clasificaciones, no solo epistemológicas, sino las clasificaciones de los diferentes tipos de conocimiento, o creo que por ahí el manual de Rosalío López Durán, que en metodología yo se los he puesto, aunque hace mucho no daba metodología, la di el semestre pasado, les puse manual de Rosalío. Él habla de los tipos de conocimiento, ¿no? Hay conocimiento popular, hay conocimientos, saberes populares, que para mí son muy importantes, ¿eh? A la hora, sobre todo, de resolver problemas sociales. El saber popular en una comunidad es muy importante, por ejemplo, de problemáticas sociales, pero es diferente al conocimiento científico y es diferente al conocimiento filosófico, ¿está bien? Entonces en eso no nos pongamos ahora a pensar, primero que todo lo que pasa en nuestras vidas tenemos que cuestionarnos, con calma, si no te vives en la angustia. Segundo, que el conocimiento filosófico y científico también está hecho por determinados actores en determinados espacios. Y uno lo puede hacer, y uno puede tener esto como una guía hasta cierto punto, y ahí va con el punto de Ari, ¿no? ¿Es la filosofía una guía para la vida? Pues yo digo que mucho cuidado con eso, sobre todo porque hay muchos sistemas filosóficos, Ari. Y yo estoy muy de acuerdo con la reflexión de Isaías Berlín ahí. Tiene que darte argumentos y elementos sobre determinados temas, pero ¿te imaginas que una persona en su vida lo único que lea sea Mi lucha de Hitler? Y no, bueno, está terrible, ¿no? Entonces, lo que te tiene que dar la filosofía también es herramientas para ser crítico con todo lo que te dice, con todo lo que te ponen como primeros principios, como valores. Entonces, el conocimiento filosófico va a estar evidentemente, es un fenómeno histórico que se va a ir dando en esos sistemas filosóficos como grandes significados de sentidos, pero son múltiples. Y creo que hay algo que les dije la clase pasada, ahora no sé si lo dije ayer, que, y lo tengo ahí apuntado, y es que esos horizontes de sentido, esos grandes sistemas filosóficos, sean grandes o sean más pequeños, no importa, se vuelven dominantes. Y esto hay que tener mucho cuidado. Porque cuando se vuelven dominantes, por ejemplo, el positivismo en el derecho, se vuelven dominantes, luego entonces nosotros no solo caminamos con el positivismo como un fundamento filosófico del derecho, ese concepto de que el derecho es la norma aprobada por el Estado-Nación que regula conductas, única y exclusivamente, eso, punto. Y para nosotros ese es el derecho y se acabó. Y no te lo cuestiones nunca, y no te cuestionas que el derecho no es esa norma que tú agarras aquí no tengo ninguna ley, pero que tú agarras un documento y dices, este es el derecho. No, pues eso es un papel, un libro, eso no es el derecho. El derecho es un movimiento político, social y económico que tiene que ver con ese enunciado lingüístico que está adentro y que se va dando en su creación, en su aplicación, en su modificación, y que se va dando y que se está reflexionando todo el tiempo y que pasa por un proceso de interpretación, de hermenéutico, de significados, de sentidos, y depende de los contextos históricos siempre. Entonces, si tú crees que única y exclusivamente tienes que aprobar esa norma y aplicar esa norma como tú crees que es lo que dice la norma, pues la norma puede decir muchas cosas lingüísticamente y desde el punto de vista de los significados de sentido. Y también podemos tener objetivos en esa norma. Eso lo vamos a discutir más las próximas semanas. Objetivos que vamos a tener con ese lenguaje, ¿eh? Porque ni que no haya valores, y eso es lo que uno se tiene que ir cuestionando, estas cuestiones, incluso lo que yo les digo también, por supuesto, cuestionarse, y eso es un poco lo que dice la lectura, hay que cuestionarse a partir de que también eres un profesional, y más si eres un profesional del derecho, ya lo quiero ubicar mucho más en la disciplina, porque la filosofía te puede servir para la vida, estoy de acuerdo, pero y para tomar decisiones, claro, porque te da primeros principios de valores, pero nadie piensa que eso te lo da la filosofía, todo el mundo piensa que eso te lo da la familia, la escuela, ¿sí? Pero claro, si tú tienes una formación teórica que viene desde secundaria, prepa, universidad, donde siempre hay profesores, y eso sí es bastante universal, o profesoras que en un momento determinado te enseñan y te dicen, a ver, aprende a cuestionarte las cosas, aprende a pensar que puede ser de otra manera, que lo que te están diciendo que se puede interpretar de otra manera y se puede analizar desde otro punto de vista o sencillamente puede significar otra cosa.
que la justicia no es dar a cada cual lo que se merece, sino que la justicia hoy debería ser justamente pensar en la diversidad y la igualdad al mismo tiempo y en su correlación, y qué cosa es la diversidad y qué cosa es la igualdad, y ahí empezarte a cuestionar más cosas y sobre todo a pensar qué implica, por ejemplo, para el derecho, y que sí implica los derechos humanos, porque cada vez que tú vas a defender un derecho humano, la propiedad está metida en el medio, entonces la propiedad no es un derecho humano, ¿no? Y sucesivamente vamos dialogando y vas dialogando y te vas formando como también unos valores de lo que crees que debe ser o por dónde debes ir en la interpretación del derecho, en lo que debe ser justo, o sencillamente vas por la línea de yo quiero hacer dinero. Mi esposo hace una cosa que yo no hago nunca, que es, yo no lo hago, pues, al principio lo hacía, hace muchos años, pero que es hacerles un cuestionario a ustedes de por qué estudian derecho y eso. Y es muy interesante lo que sale. Hay quien dice que estudia derecho porque quiere hacer millones de pesos, de ustedes también. Y hay quien dice que no, que es la utopía encarnada, ¿entiendes? Entonces hay de todo, es muy simpático. Nosotros no es un tema de diversión, es un tema antropológico muy interesante. No es que nos divertimos con eso ni nada, sino decimos, bueno, es que hay de todo y ahí es donde te das cuenta que habrá de todo en la vida también. Entonces, y esos valores vienen concentrados con tu formación. Bueno, ¿quieres hacer dinero o quieres eh, eh, no es un tema de hacer dinero única y exclusivamente o de vivir bien, porque también todos merecemos vivir bien, ¿no? No estoy criticando eso, eso es una falacia decir que ser crítico, ser revolucionario, ser socialista es vivir mal, pero tampoco tienes que vivir, eh, ni tienes que vivir en la pobreza total, que fue lo que pasó siempre con toda una serie de actores, sobre todo en el siglo XIX, que siempre estaban, ni tienes, porque se asoció mucho el tema de ser, por ejemplo, socialista o algo, a estar en la pobreza, porque claro, te cerraban los espacios, no eras capitalista, no estabas en el ámbito productivo, estabas dedicado a la lucha. Eso pasó en el siglo XIX en todos los ámbitos, no solo los socialistas, ¿no? Y, y el hecho y hoy eso me parece una falacia, pensar que no, tengo un pensamiento socialista y tengo que vivir pobre, no, eso es falacia. Es una falacia, vivir dignamente, hay que vivir dignamente. Y dignamente implica tener tus necesidades básicas cubiertas, y tus necesidades básicas no son solamente materiales, también espirituales. Luego, entonces, a mí sí me hace falta una muy buena computadora, un muy buen internet. Si tenemos 2 internet o 3, tenemos que tenerlo y podemos pagarlo, lo tenemos porque nos hace falta trabajar. Y bueno, y no el celular de última marca, eso a mí no me interesa, pero sí me interesa que sea suficiente para yo leer, porque ahí leo, bajo cosas, estoy moviendo todos mis documentos, ¿no? Entonces, eso, y también tener descanso, poder ir a descansar a algún lugar, eh, tener un espacio digno, una vivienda adecuada, ¿no? Entonces, no estamos hablando, eso es una falacia, ¿no? La falacia esta de, ay, hay que ser pobre, no, hay que ser pobre nada. Tampoco hay que ser rico y explotar a la gente. Ese es el otro punto, ¿no? Para explotar a otros, bueno, ya cada cual. Y ahí es donde viene lo que ellos decían de la guía filosófica. En esto te van conformando valores y tú decides, es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. ¿Cuál es mi responsabilidad en esta clase? Enseñarles cuáles son esos modelos filosóficos, esos grandes sistemas, y que ustedes asuman responsablemente como juristas qué van a hacer, cómo van a aplicar esos conceptos, desde dónde se van a ubicar. Esa es la idea de esta clase. No es decirle, tienes que ir por aquí o tienes que ir por allá. No. Yo les voy a dar todos los modelos. Vamos a ir dialogando con profundidad los modelos, los grandes modelos filosóficos, todo lo que se pueda. Un semestre no da para hacer todo. Pero, y bueno, cada cual que escoja y haga en la vida lo que quiere. Pues es responsabilidad personal y lo dice muy claro el texto, ¿no? Entonces, el otro punto rapidito, que ya son las 4:26, es el punto de evidentemente, no lo dicen tan claramente, pero ya lo vimos en clase, que es la diferencia entre ciencia y filosofía, ¿no? Todo el tema de lo empírico, las preguntas empíricas, etcétera, todo eso tiene que ver con los hechos, y lo dice de manera velada, ¿no? Como la ciencia, de hecho, lo dice muchas veces Isaiah Berlin, lo relata, ¿no? Como antes
la ciencia y la filosofía iban juntas, todo lo que tenía que ver con lo empírico y con la reflexión esta especulativa, filosófica, iban juntas, y cómo esto después de la modernidad, en el siglo XVI, esto se va separando, ¿no? Y, y se va especializando la ciencia y es muy claro la ruta empírica del método científico, que ya lo hablamos en clase, y la diferencia con la filosofía. Entonces, aquí la pregunta es, entonces, ¿qué hace la filosofía? Pues estudiar los temas que comentamos, la estética, el conocimiento, los valores, la ética, el, eh, la metafísica, que es esa reflexión sobre el ser, que al final abarca todo, ¿no? La reflexión más allá de esta cosa intangible, ¿no? De todos los temas, la ontología. No, la metafísica es más allá de lo tangible y la ontología es la reflexión sobre el ser, la deontología como la del deber ser, y siempre es una reflexión prescriptiva, ¿no? Que no es, que bueno, lo dice muy bien el autor, todos se pasan diciendo en los modelos filosóficos cómo debe, qué es el mundo y cómo debemos actuar, pero esa no es la idea es darte una reflexión y también darte un método, porque hay métodos detrás, y ese es otro de los grandes temas que hasta ahora no hemos visto mucho y lo iremos viendo con el derecho. En la medida en que pasamos por la escuela vamos a ir profundizando en eso, y ahí es donde está, hay un pasaje, no sé si se acuerdan, que es el pasaje de el que está penado de muerte. ¿Se acuerdan de ese pasaje? El penado de muerte, que le van a, que va una persona y le dice, a ver, si alguien se acuerda, lo puede relatar, para que hablen ahí un poquito ustedes. Sí, bueno, yo, profesora, me acuerdo. Dale, adelante. Habla de que hay un detenido, Ujú, me parece que era un traidor que ujú. informaba digamos, al otro bando. En el Sí era respecto a fascismo, los nazis, ¿verdad? a los nazis, sí, en Sí, el fascismo. entonces lo atraparon y estaba ya con pena de muerte y él le decía al oficial que, pues, que estaba encargado de su ejecución, Ujú, que si le perdonaba la vida, podía salvar a mucha gente ujú, porque iba a dar información valiosa. ujú. Entonces empieza a cuestionar el asunto moral del oficial, que qué debía hacer, ¿no? Exacto. O sea, decían que podría ser fácil solo mentirle al que está penado Ujú. y pues a la mera hora matarlo y Sí, podría salvar. Entonces, ejecutar la sentencia, ¿no? sí, sí, ejecutar la sentencia. Y bueno, que tenía que ponderar todo eso, ¿no? Si entre torturar a uno y salvar a miles o como respetar su palabra. Bueno, no sé, empezó a cuestionar cosas así. Ok, y ahí Pero habla de, no, a ver, Diana, porque ahí habla de dos posiciones filosóficas. A ver, Diana. Sí, habla de dos, bueno, de dos puntos morales que sería como la parte utilitarista, y recuerdo que utiliza otra palabra que es Pragmática, pragmática. utilitarista, que le llamó patriótica, pero eso no existe. Pragmática, utilitarista, en filosofía, pragmática, utilitarista. Pragmático utilitarista, que es esa vida, pero salvar las otras, ¿no? O sea, el provecho de los más. Y la otra que hablaba de esta parte de pensar que el soldado al morir, su último pensamiento iba a ser de odio contra él, verlo a él como, pues, como una vida, ¿no? Más allá de lo que haya hecho, como un ser humano. Que él le llama como un principio de universalismo absoluto, ¿no? Él le dice, eso es moralmente es un universal absoluto, que es la vida por encima de todo, ¿no? La vida por encima de todo, él es un ser humano, luego entonces no le puedes mentir, no le vas a mentir, no lo vas a engañar, y para obtener algo, ¿no? Que en buena ley puede ser una posición moral, mm, sí, de principios universales abstractos en la filosofía, que tendría que ver con ciertos dogmatismos, posiciones. Lo que quiero es trabajar aquí, dialogar con ustedes, que hay dos posiciones epistemológicas, que detrás llevan valores e ideologías, ¿no?
el pragmatismo y el utilitarismo es una posición que viene del mundo anglosajón, construida por ellos, de lo que es útil a la sociedad. ¿Qué es lo que es más útil? Eso es lo que vale, ¿no? Para generar valores. Es una las posiciones estas epistémicas te generan valores. Y una posición de dogmática, de decir, no, la vida está por encima de todo, no le vas a mentir en función de que, no le vas a decir una mentira moralmente en función de obtener un beneficio, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto? Detrás de todo esto, así son los sistemas filosóficos. Los sistemas filosóficos todos detrás tienen posiciones epistémicas y metodológicas, formas de construir ese conocimiento, que están relacionados también a posiciones ideológicas. Y esto es importante, porque eso implica contextos históricos. No es que sean del todo neutrales, de que en la vida todo... No hay neutralidad. No hay, en la vida todos tenemos condicionamientos históricos, contextos de descubrimiento, contextos de debates, contextos... fíjense, estoy hablando de diferentes espacios. Contexto histórico es todo lo macro, ¿no? Donde tú has vivido, cuál es tu proceso histórico, cuántos años tienes, dónde te desarrollaste, qué condiciones de vida has tenido, ¿no? Objetivas, qué valores te transmitieron en la escuela, en la familia, etc. Contexto de descubrimiento es ya cuando tú te interesas por hacer algo, filosóficamente o hacer algo científico. Luego entonces, ¿dónde te desarrollas? No es lo mismo estar en Harvard que estar en la UNAM, que estar en La Habana, que estar en Moscú. Por Dios, en un instituto me refiero, en un instituto de investigación. No es lo mismo estar en un instituto de investigación o que estar en una escuela rural, ¿no? Entonces el contexto de descubrimiento no es solo contexto histórico, es el espacio en el cual también tú se te va a dar todo ese proceso que es un poquito más particular. Y el contexto de debate tiene que ver con tus intereses, cómo tú estás enfrentado en el debate, y esto es muy filosófico, fíjense de la ciencia acá. La ciencia es mucho más, no es neutral tampoco, recuerden la bomba atómica, etcétera, etcétera, pero realmente si tú haces la vacuna, la haces, ¿no? O no la haces. Y tienes que pasar el proceso científico. El problema de la vacuna es la comercialización, ahí está lo ético, ¿no? La comercialización de la vacuna, el acaparamiento de determinados países, que por favor, está de manches, ¿entiendes? Hay gente que no ha recibido una vacuna y suerte que México es un país grande, fuerte y que tiene recursos. Es impresionante eso también. Bueno, está el contexto de debate, les decía, sobre todo el pensamiento filosófico. ¿Cómo debatimos? Cuando digo filosófico, también de las ciencias sociales, filosófico y de las ciencias sociales. Que esto no lo comentamos del todo con el tema de la ciencia, no terminé esa reflexión, que es que las ciencias sociales también son reflexiones que tienen metodologías, pero que realmente sus resultados son muy particulares. Y la diferencia ahí con la filosofía es que la filosofía trata de generar un sistema de conceptos universales, epocales, temporales, con mucho más, como más abarcadores, ¿no? Reflexionar con que esté en una época determinada trascendiendo ahí esa época. Por ejemplo, un ejemplo claro hoy son los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos, como un concepto en el cual todos estamos de acuerdo, incluso todas las ciencias sociales estamos de acuerdo, que como elemento universal para el comportamiento de las sociedades hoy es importante la satisfacción plena de los derechos humanos. El problema es qué son los derechos humanos, ¿no? Y qué cosa es la satisfacción plena de los derechos humanos. Y ahí te metes en un rollazo, ¿no? Un rollazo porque para mí los derechos humanos no son todos los derechos que tienen que ver con la universalidad para todos y todas, y por tanto la propiedad no es parte de ese derecho, no es un derecho humano. Pero eso no quiere decir que no tengamos satisfechas nuestras necesidades básicas, que implica incluso tener una vivienda, pero para mí no es propiedad eso, es vivienda. Tener un auto es movilidad, no es la propiedad del carro, ¿no? A lo mejor para ti también es necesario, por tus creencias religiosas, tener un panteón, para tener a tu familia. Eso es importante, claro que es importante. Si hay alguien, depende de tu religión, si tienes religión y necesitas un panteón, y a lo mejor hay quien nos interesa solo comprar una urna y tener cenizas y después dispersarlas. Es que todo eso es importante. Y eso tiene que ver con tu libertad religiosa, es muy importante, no es menor el tema de la muerte, ¿no? De los muertos. ¿Qué más? Por supuesto, lo que te hace falta para trabajar. Para mí es importantísimo tener muy buena computadora, muy buen celular. Bueno, útil. No es un tema de marcas, lo reitero porque
es importante la diferencia de las imágenes que nos venden. Entonces, cuando yo hablo de propiedad, hablo del proceso acumulativo de la propiedad. Esa acumulación que genera explotación y que evidentemente genera una acumulación que solamente se genera mediante la explotación y que a la vez genera más explotación, ¿no? Acumulas, explotas y que evidentemente finalmente es un proceso de exclusión lo que genera. Esa es la que estamos criticando y la que no ponemos en los derechos humanos y la que no tiene por qué tener el mismo tratamiento. Ese es mi concepto. Y por ahí para allá podríamos dialogar muchísimos temas, ¿no? ¿Quién es el sujeto de derechos humanos? Por ejemplo, ese es otro de los debates que tenemos en el pensamiento jurídico filosófico, ¿eh? El sujeto colectivo, el sujeto individual, qué tipos de sujetos son, etcétera, etcétera, qué pueden hacer. Y no es un tema solo legal, no es lo que esté única y exclusivamente en la ley. El artículo 1 constitucional dice, toda persona goza de derechos humanos en México. Luego, entonces, ¿qué quiere decir persona? Y ahí empieza el debate. Eso tiene que ver con el sujeto de derechos humanos. Y aguántate que todas las empresas salieron corriendo a decir que ellas eran personas también. Pues sí, claro, personas jurídicas. Claro, pues sí, somos personas moral. Pues no estamos hablando de ustedes, perdón. Entonces ahí tiene que venir la técnica jurídica para ir depurando todo ese diálogo. Y sí lograron cosas. Lograron, por ejemplo, que fuera reconocido en la Suprema Corte. Aquí ya no es, esto no es filosofía, es que es la técnica jurídica que es lograron que se les reconociera, y me parece bien, que no fueran discriminadas en procesos económicos, por ejemplo, de licitación, etcétera, que no existieran actos discriminatorios. Lograron que eso exista, lograron que tengan derecho al nombre, a la identidad y a domicilio, y a que esto no se le invada por un tema también de derechos. Hay como tres, están estas tres y hay algo más que ahora no recuerdo, no me acuerdo, pero sí, como yo doy constitucional en la UASM, todo esto los voy dialogando con ellos, ¿no? Lo vamos dialogando en el artículo 1 constitucional, pero son temas filosóficos esos, ¿no? Y ahí no nos ponemos de acuerdo todos. ¿Por qué? Porque yo estoy en paradigma crítico y para mí la propiedad es el elemento fundamental del sistema capitalista, luego entonces es uno de los elementos fundamentales de la exclusión en los sistemas actuales. Perdón, pero voy por ahí y habrán los que dicen que no, que la propiedad está en la Declaración Universal, el positivista, luego entonces, y está en el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, y está en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, y está en los artículos del capítulo 1 constitucional, luego entonces tienen que ser parte de los derechos humanos y fundamentales. Sí, sí es un derecho fundamental, pero para mí no es un derecho humano. No puede ser catalogada de la misma manera, no tiene los mismos principios de interpretación. No es pro persona, no es, ¿cuál es el otro principio? Pro persona. No entra dentro de la articulación de los tratados porque hay una reinterpretación, una resignificación histórica del lenguaje jurídico y digo, claro, pues la declaración es del 48 y los pactos son de los 60, luego entonces es evidente, del 66 creo, si mal no me acuerdo, luego entonces es evidente que en aquella época no había la doctrina de derechos humanos que tenemos hoy. Por tanto, hay que resignificar ese concepto que está puesto ahí, dentro del pacto y dentro de la... Bueno, seguimos. Estoy hablando todo esto para que entendamos cómo también la filosofía se nutre con las ciencias sociales, dialoga con las ciencias sociales, con la realidad, y no está en una especulación totalmente abstracta. Eso no quiere decir que no haya modelos filosóficos que en un momento determinado sean más abstractos, más de construir universalismos mucho más abstractos, de reflexión metafísica, y que hay modelos filosóficos o sistemas filosóficos que tengan mucha más conexión con la realidad. Y ahí lo dice también Isaías Berlín, lo dice, no quieran pensar que la filosofía es una reflexión que se va del aire, no, porque al final hay un proceso de diálogo con la realidad. ¿Y qué hay detrás? Pues hay epistemologías, metodologías y procesos ideológicos. ¿Está bien? Eso es lo que hay detrás. Y evidentemente, y horizontes filosóficos, que es lo que plantea SEA, ¿no? Tú vas generando ese horizonte filosófico que está lleno de esto. Y al final lo vas ubicando, vas creando tu horizonte filosófico, pero detrás hay una forma de construir los enunciados que se nutren más de la materialidad, por ejemplo, en el caso de la filosofía marxista, o de lo que ocurre materialmente, y que incluso la filosofía marxista llega al otro punto de decir,
No, es que tiene que ser científica esta filosofía, tiene que probarse, y por eso usa mucho la metodología materialista histórica y dialéctica. Es probar todo históricamente. Luego, entonces, pero no todo históricamente se puede probar, ni puedes llegar a conclusiones universales de todo históricamente, de todo lo que se reflexiona filosóficamente. Siempre hay modelos diferentes. Y claro, la filosofía marxista lo que te dice es que sí, que existen, pero que siempre están condicionados por las formas de materialidad de la vida en cada época, ¿no? Por ejemplo, el escolasticismo tiene que ver con el feudalismo, con el medioevo. Esa relación para mí es una ley filosófica clara y yo no tengo ningún problema con eso, pero también vuelvo a un punto que también no cerré, que es el punto de cuando hay modelos filosóficos dominantes, como es por ejemplo en la filosofía medieval, la escuela escolástica, siempre va a haber modelos filosóficos más pequeños, autoras, escuelitas, escuelas, que no, y le digo escuelitas no porque sean menores, sino porque a lo mejor no tuvieron la misma resonancia que las otras, pero fueron muy importantes y siempre va a haber crítica del dominante. Eso es importante. Profesora, perdón que le interrumpa. Me comenta una compañera que su internet la sacó y está en sala de espera, que si por favor podría admitirla. No, no está en sala de espera, a mí no me sale. Me No. comenta que... No está. De hecho, habían 44 personas, hay ya 41, hay 3 que se fueron, luego entonces dile que vuelva a entrar porque no sale acá, no sale. Sí, permítame. Vale. Entonces, siempre, y este es el ejemplo clásico, ¿no? Si estaba la escolástica, como hay otras escuelas, la escolástica está en 1100, 1200. Y lo digo en la antigüedad porque si voy a grecolatino, no. Los grecolatinos, el mundo griego era muy plural, había muchas escuelas. Bueno, ¿cuáles fueron las más dominantes? La platónica y la aristotélica. Nos llegaron hasta hoy al punto que los escolásticos son muy platónicos y muy aristotélicos, por ejemplo, ¿no? Y toda la filosofía medieval está permeada de ellos, pero esa es la suma esta de conocimiento que dice Chiró, ¿no? Pero la escolástica es súper criticada. A partir de los 1200 hay una cantidad de filósofos pensando mucho más en la realidad, en las cuestiones de la realidad, y eso se refleja en las escuelas, en los filósofos y filósofas, en los pensamientos. Y el ejemplo clásico es, por ejemplo, la escuela de los glosadores en Derecho, la escuela de los glosadores versus y la escuela de los posglosadores. La de los glosadores hizo dominante y enseguida, 100 años después, 200 años después, surgieron los posglosadores diciendo, eso no es real, esto no es así, el derecho no es eso, ¿no? No es glosar el código, el corpus juris civilis, no puede ser. Hay un tema de realidad, porque la realidad los golpea y se dan cuenta que no tiene ningún sentido seguir pensando el corpus juris civilis cuando tienes en 1200 ciudades medievales, ciudades ya mercantilizadas, la movilidad del comercio, de la vida, donde realmente no había, por ejemplo, sí quedó la estructura municipal, municipal sobre todo, los municipios, ¿no? Esa estructura que viene de Roma y que queda todavía un poquito permeando hasta que se consolida muy bien en la modernidad y se traslada a todos los sistemas constitucionales, pero era muy disperso todo, ¿no? Comunidades étnicas, estoy hablando de campesinos o rurales, semirurales, que tenían sus propias identidades y sus propias formas jurídicas. Hay mucho pluralismo jurídico en medioevo, ¿no? Las ciudades que eran casi, podríamos decir, pequeños estados, no vamos a decir poliestados, pero las ciudades eran estados. Y con todo eso estás armando también, por ejemplo, en lo que era Italia, lo que después fue Italia, todo eran, pues las ciudades eran pequeños estados que podían haber sido por un tiempo medio monarquías, pero después fueron repúblicas muy fuertes. Entonces eran pequeños. Entonces las formas políticas, tenías eso, tenías a la iglesia metida en todos lados, en las ciudades, en las comunidades étnicas, apropiándose de la tierra. Tenías a los señores feudales que generaban su propio derecho. Tenías a los reyes primos inter pares que generaban su propio derecho como señores feudales. Entonces era muy disperso todo. Entonces los poblosadores que dijeron, pues no puede ser que el corpus juris civilis nos va a regir a todo, eso es mentira. Y más bien lo que hacen es una interpretación del derecho diciendo que el derecho se aplica en cada comunidad. Pluralismo jurídico a pulso, ¿no? Territorio, derecho propio.
Y a partir de que tengas dudas para aplicar el derecho mediante los conflictos, etcétera, etcétera, te remites a los grandes, a los romanos, de todo lo que tenías, a ver si te resolvía. Era un problema, más bien era subsidiario el derecho romano. Luego entonces estamos hablando de que siempre hay críticas, hay modelos filosóficos que te critican a otros, sobre todo a los dominantes. ¿Está bien? Eso es otro elemento importante. Y bueno, yo creo que ya para cerrar, estoy mirando acá todos los apuntes que hice también del texto. Pues yo creo que ya, déjenme. Entonces quiero que les quede claro que la filosofía, en la filosofía como actividad, me parece importantísimo eso, y por eso los filósofos muchos dicen que es una actividad filosófica. Es el estar, ahora sí, si es Maylin, ya entró. Es el estar dialogando, cuestionándose, que eso no quiere decir que eres un filósofo crítico, cuidado, vamos a ver la filosofía crítica en su momento, o el ámbito de la crítica, pero sino cuestionarse los dogmas y los significados de sentido que tenemos para, evidentemente, dialogar sobre temas que no están en la ciencia, en los hechos empíricos, ¿no? Los valores, la ética, lo estético, el conocimiento, la metafísica, la ontología, y también todas las disciplinas tienen un ámbito filosófico, ¿no? El derecho, la justicia, los derechos humanos, etcétera, o la política, la democracia, ¿no? La democracia, los partidos políticos, las acciones políticas, los agentes, las acciones, cómo hacemos la política, qué es la política, ¿no? ¿Qué es la política, por ejemplo? ¿Qué es una comunidad política? ¿No? Y así sucesivamente. Y realmente, ¿qué tratas de construir? Pues conceptos lo más universales posibles, pero esa universalidad está vinculada, y luego entonces si es universal, no estás hablando de un hecho empírico, de un caso en específico, ¿no? Del movimiento feminista mexicano o el movimiento feminista en Guanajuato versus la Ciudad de México. Esos son casos donde tú vas a trabajar con conceptos y vas a poder delimitar conceptualmente no solo tu marco teórico, sino después, desde tu marco teórico, desde los conceptos que vas a usar, vas a tratar de describir esa porción de realidad, ¿no? Las diferencias entre los dos movimientos, alegando un poquito lo que nos comentó Diana al principio. Y entonces vas a decir, y después vas a concluir determinadas cosas. Pero lo que está diciendo Diana es muy bueno, muy importante para un momento histórico, para esa época, incluso para la historia de los movimientos sociales feministas, es muy importante, pero tiene ese contexto, ese momento histórico, ¿entienden? Y es muy particular. Mientras que la filosofía, en todo caso, se encargará de decir, bueno, ¿qué sería el feminismo? ¿Y qué sería la violencia? ¿Y qué es la violencia de género? ¿Y qué es el género? Y tratar de llegar a ciertos consensos sobre estos conceptos, pero ahí va a haber un tema. También va a tener características históricas en horizontes filosóficos de sentido, y épocas y tiempo, y también va a tener detrás no solo horizontes de sentidos de épocas y tiempos, sino también, en mi criterio, posiciones epistémicas y metodológicas diferentes. ¿Por qué? Hoy tenemos horizontes de sentido positivista, horizontes de sentidos críticos y en el derecho, y están confluyendo los dos sistemas filosóficos ahí. Incluso están en pugna, ¿no? Y dentro de los dos sistemas filosóficos hay muchas reflexiones diversas, porque pues, la filosofía analítica del derecho se dedica a estudiar el lenguaje, la argumentación jurídica, todo ese ámbito. Y a nosotros nos interesa estudiar y hablar del derecho y también hacer argumentación filosófica. Porque eso es algo que nunca hemos dicho, pero la esencia de la filosofía es argumentar, es lograr que tú tengas las herramientas para argumentar y poner en palabras, en lenguaje, tus convicciones, tus conceptos, tus argumentos, no solo a partir de conceptos que te dieron, sino que tú los comprendas o que los reconstruyas y los resignifiques.
Y el pensamiento jurídico crítico, por ejemplo, en este caso lo que nos interesa es pensar el derecho desde la realidad y lograr conceptos que tengan que ver con nuestra realidad, con la realidad que se va dando, pero, no, pero un poco más allá de la ciencia social, por ejemplo, el estudio que Diana haría del movimiento feminista de Guanajuato, sino pensar también los feminismos en pluralidad, incluso dar marcos epistémicos teóricos, por ejemplo. No puedes pensar que hay un solo feminismo. Eso es lo primero que diríamos en el pensamiento jurídico crítico. Hay muchos feminismos. No hay feminismo, no hay movimiento feminista, hay movimientos feministas. Y de ahí para allá, es decir, en esa pluralidad hay interseccionalidad, hay raza, hay género, sí, pero y dentro, por ejemplo, no solamente es un tema de género, donde tenemos que dialogar los géneros, porque no es solo las mujeres, y las mujeres trans, y dónde entran todo esto, las trans, las cis, ¿entienden? Y también qué violencia, hay muchos tipos de violencia. Entonces, ir dilucidando todos esos conceptos, violencia psicológica, violencia física, violencia simbólica, ¿está bien? ¿Y cómo lo vas construyendo? Pues el paradigma es un poquito, mucho más material, ¿no? Se nutre más de las ciencias sociales, se nutre más de lo que ha ocurrido, de lo que ocurre, de que tenga sustancia, de que no sea solamente una especulación racional. En el caso jurídico le interesa mucho el lenguaje, solo la parte abstracta del lenguaje, ¿no? A los positivistas, o a toda la línea positivista, neopositivista, todo el proceso argumentativo, lingüístico. Claro, hay un neopositivismo que de pronto empieza a bajar a una práctica discursiva, el discurso, y el discurso ya tiene a lo mejor un aterrizaje en la realidad, pero ¿hasta dónde? Hay que ver, ¿no? Y ahí es donde nos vamos a posicionar nosotros, en la filosofía del derecho, ¿no? ¿Está bien? No sé si quedó algo, chicos y chicas. Nos vamos a posicionar para estudiarla, ¿no? No es que sean críticos ni positivistas, pero les estoy poniendo como las dos grandes dicotomías, ¿no? Que hay hoy. Y que es muy plural adentro, ¿no? Ser positivista, neopositivista hoy es muy plural. Y no crean que los críticos no usamos el positivismo, ¿no? Sí, nos interesa mucho la norma también, ¿no? Y la argumentación nos interesa para usarlo a favor de lo que queremos hacer, que es cambiar los sistemas de opresión. Pero no ves nunca a un positivista o un no positivista decir, vamos a cambiar los sistemas de opresión, porque el derecho en sí no lo es, no lo es para él. Bueno, si alguien tiene algo que decir, adelante o ya. Y pasen la lista, adelante. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Algo más? Son muchos elementos, ¿no? Son muchos elementos. Yo creo que más bien, si quieren, repasen las lecturas. La próxima clase, si tienen alguna duda, empezamos con eso. Si falta algo. Pero más o menos yo creo que queda claro distinción entre filosofía y ciencia, qué es la filosofía, a qué nos queremos dedicar. Y ahora vamos a dialogar esto más vinculado al derecho. Ahora todo el objeto siempre va a ser derecho, ¿no? Dentro del derecho, porque por eso con toda intención no he querido mencionarlo tanto, ¿no? Y yo creo que vamos a estar como una semana en eso, quizás 2, 3 clases, quizás, depende. Ahí tengo un par de libros, tengo un libro general ahí de filosofía del derecho, pero estoy revisando y les subo la lectura. Hoy es jueves, el lunes es feriado, ¿verdad? Pero no tenemos clase. El lunes es feriado para sus clases del lunes. Pues lo veo hoy, mañana, a más tardar, porque incluso el libro que tengo no lo tengo escaneado. Tengo que revisar todo lo que tengo también por acá digital para ver que así ponerle 2 o 3 lecturas bonitas que les guste también, a ver si por ahí encontramos algo interesante, entrevista o algo. ¿Está bien? Bueno, les mando un abrazo, cuídense mucho. Dime, Maestra. Carlos, ¿quiere comentar algo? Perdón, Dime. usted ha mencionado algo del examen, ¿no? Que en cuanto acabáramos. No te escucho, no se te entiende. Mi pregunta es, para lo del examen, ¿usted nos va a decir en la siguiente clase cuándo va a ser? Cuando acabemos los eso? dos temas, A ver, el examen es después de la unidad completa.
Esta unidad no es tan grande, es una unidad chiquita, por tanto, terminando la unidad. Después, cuando vayamos a Naturalismo, también detrás de Naturalismo va a haber un examen. Pero ya en Positivismo va a haber 2, porque es muy larga, son muchas escuelas, muchas reflexiones. Entonces, y así, vamos a tener exámenes cuando acabemos. Y yo les aviso, claro, Carlos, no te preocupes. De hecho, yo les aviso con tiempo, van a tener toda la semana, está abierto la tarea no está abierta ahora, ni nada de eso. ¿Está bien? No se preocupen. Siempre lo hemos hecho así, ¿va? No se preocupen con eso, van a ir con calma. Ustedes, clase, escuchen, reflexionen, piensen, lean, emitan aquí sus dudas, sus criterios, todo lo que quieran hacer, y después el examen tampoco es algo muy complejo, ¿no? Al final sí vamos a hacer un taller, vamos a hacer otras cosillas, ¿no? De pensamiento jurídico-crítico. Porque como lo amerita, se nutre de la realidad, no vamos a hacer una reflexión teórica del tema, ¿vale? Está bien. Vamos a hablar de casos. Va, listo. Bueno. Maestra, entonces para la siguiente clase la lectura sería ya de empezar con la unidad 2. No. ¿No? Me confundí. No, la siguiente clase es el tema que es la filosofía del derecho. No he subido ninguna lectura. La subo entre hoy, mañana sábado a más tardar. ¿Está bien? Ok, sí, gracias. Estamos en el segundo tema de la unidad 1, no he subido lecturas todavía. Estoy valorando qué lecturas les voy a subir. Ahí hay algunas ya, ¿eh? De hecho, ahí hay una ahí sobre filosofía del derecho que por ejemplo es una reflexión marxista de qué es la filosofía del derecho. Quizás esa la ponga y ponga otra más positivista y ponga otra más. Vamos, para que ya empiecen a ver también las diferencias, ¿no? Pero déjenme decidirlo, todavía no me decido. ¿Está bien? Bueno, un abrazo, cuídense mucho. Saludos, profesora, gracias. Igualmente. Bueno, que descansen. Hasta luego, fin de semana. profesora. Chao. Buen fin de semana. Igual.